Hola, veo que me estaban pelando en el chat. El buen puntual, Seba y su puntualidad japonesa. Debe estar esperando que llegue más gente. ¿Aún no empieza? Son como el pico cabro, weón, porque ninguno de ustedes me paga un sueldo para andarme exigiendo horario, weón. Tengo vida. Mi mujer me pidió que la acompañara a comprar unas cositas y nos demoramos un poco más nomás, pues, weón, que sí. Así es la vida nomás, pues a veces la tarjeta la pasáis y como que no hay sistema. Todo ese tipo de cosas te hacen un pelín de atraso. Yo venía ya apurado para acá a hacer este directo y me encuentro con esta clase de comentarios, ¿ah? Totalmente inapropiado. Porque yo, miren, yo les voy a decir una cuestión. Yo le exijo que llegue temprano a las personas si yo les pago. O sea, si yo le pago, por ejemplo, un hueón para que venga, no sé, para arreglarme una hueá, y me dice que va a llegar a las 10 de la mañana y el hueón llega después de esa hora, y yo le digo, oye, hueón, ¿por qué llegaste después de esa hora? Claro, porque le estoy pagando lucas, ¿cachai? ¿No? Y tiene que llegar a la hora porque le estoy pagando. Lo mismo cuando tú pedís un paquete, un envío, alguna cuestión, tú querés que llegue dentro de un plazo de tiempo más o menos razonable porque estáis pagando. Pero dado que ninguno de ustedes me paga un sueldo, ni siquiera una porción de un sueldo, porque ninguno de ustedes dona plata a este canal, porque este canal dejó de recibir y de pedir donaciones hace como 2 años, entonces yo no entiendo por qué me huevean por la hora. Más encima hoy día de gratis, porque sí, porque se me ocurrió, porque me dieron ganas, me di la baja de hacerles todo un PowerPoint para prepararle un video cátedra. Y esto lo hago porque los quiero mucho. Y el hecho de que prepare estos video cátedras es simplemente una manifestación de mi amor hacia ustedes. Y si me llego tarde es porque en realidad hay cosas y personas a las que quiero más que ustedes, pues están por encima de las prioridades, como mi señora, mi familia. Pero eventualmente llego y aparezco, gracias por el super chat, y hago el directo. ¿Bien? Así que eso, páguenme con los me gusta y esas cosas porque para algo me den. Mi amor preciosa, ¿sabes que nos andéis fuego? En el piso. Gracias, mi amor, ya. Ya. Ahora entonces vamos a empezar con la presentación. Les preparé una presentación PowerPoint porque dije, hay caleta de gente que no entiende esta weá del sistema que es satánico, que es de Lucifer y cuál es la lógica detrás de eso. Y es verdad, pues cuesta que lo conozcan, que lo entiendan. Y yo la verdad es que lo explico de forma bastante simple en mis distintas intervenciones. Si bien es cierto, si usted lee el dragón de las tres cabezas, la trinchera de la catacumba y cosas así, usted se va enterando de algunos detalles respecto de esto, pero quise hacer un video donde yo les enseño con manzanitas, pasito por pasito, detalle por detalle, de forma ordenadita, el sistema político de Lucifer, la divinificación política del ser humano. Que es lo que entendemos por un sistema satanista, un sistema satánico, luciferino, es donde se considera que el ser humano cumple el rol que en otro sistema cumpliría Dios. El ser humano decide lo que es bueno y lo que es malo, decide lo que es verdad y lo que es mentira. El ser humano participa en la creación de la realidad como si él fuera Dios, cuando es el creador es Dios, ¿no es cierto? No uno. ¿Vale? Entonces, es un sistema que le da al ser humano competencias que no son del ser humano, que le da al ser humano atribuciones y a una autoridad que no le compete al ser humano. Eso es lo que vamos a entender. Pero eso hicimos la divinificación política del ser humano. ¿Ya? Porque este es el problema teológico central del que yo comienzo a partir mi análisis de la política actual, a partir del descubrimiento a nivel histórico de que todos los sistemas políticos siempre fueron religiosos. Cuando yo empiezo a descubrir que los sistemas políticos siempre fueron religiosos, entonces a diferencia de lo que todo el mundo piensa, que cuando llega en la revolución liberal, ¿no es cierto? Entonces entonces los sistemas políticos dejaron de ser religiosos. La pregunta que me hice yo fue otra. ¿Y cuál es la religión del liberalismo? Y ahí me empecé a dar cuenta de la oscura y terrible y tenebrosa verdad. Y por eso quiero que vayamos avanzando. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que poner al ser humano como Dios es satanismo o luciferismo
sería humanismo. No, es luciferismo y satanismo, porque precisamente el dios de las religiones satánicas no es Satanás, es el ser humano. Si usted va a las distintas iglesias satanistas de Estados Unidos y de otros lados, usted va a ver que, todo lo que se encuentra dentro de su credo y de su forma de entenderse teológicamente es que el Dios, la divinidad es el ser humano, no el hombre y la mujer, todos somos dioses. Esa es la noción satanista. Los satanistas nunca dicen, no, Satanás, no, dicen, yo soy Dios, tú eres Dios, somos dioses, y eso es satanismo. Ellos, los satanistas lo plantean así. Entonces yo no tengo por qué plantearlo de forma distinta. ¿Ya? Vamos a empezar a explicar un par de cosas. Bien, primero hay que entender las figuras mitológicas y no tan mitológicas de las que estamos hablando. Bien. Y quiero llevarlo al mito de Prometeo de los antiguos griegos. Los griegos tenían unos dioses y los dioses habían creado al ser humano, pero lo habían creado para que viviera de una manera bien específica. Tal como los dioses crearon a todos los seres vivos, e hicieron a los árboles con una naturaleza específica que lo hace comportarse de una manera específica. Hicieron a los perros de una manera específica que lo hace comportarse con una naturaleza muy específica, y el perro hace cosas de perro, y el gato hace cosas de gato, y el árbol hace cosas de árbol, y la hormiga hace cosas de hormiga. Los dioses también habían creado al ser humano en esa condición. Estoy hablando del mito griego. Pero hubo un semidios que se reveló, un dios menor, que es Prometeo, y lo que hizo fue, esto es muy simbólico, robarle a los dioses el fuego y lo lleva donde los seres humanos para que los seres humanos aprendan a manejar el fuego, y cuando los seres humanos aprendan a manejar el fuego se ilumina su inteligencia y adquieren una voluntad capaz de hacer cosas tan buenas como cosas malas. El ser humano, ya con el fuego entregado por Prometeo, de acuerdo al mito griego, el ser humano puede con el fuego cocinar los alimentos, puede con el fuego iluminar las cosas de noche, y con el fuego también puede hacer la guerra y matar a sus enemigos. El fuego se convierte entonces en la dualidad existente inherente a nuestra voluntad humana. Podemos hacer el bien y el mal, ¿ya? Y el fuego lo representa en este mito de Prometeo, y otros mitos de este tipo hay en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Nos encontramos con mitos similares, porque lo que intentan representar es un hecho real, que es el que vamos a tratar a continuación, que tiene que ver con la serpiente del paraíso, que es el hecho histórico que representan mitológicamente todas las religiones paganas, con distintas simbologías, que tiene que ver con que el ser humano estaba en un estado de pureza, donde su voluntad era idéntica a la voluntad de Dios, y por un agente externo se le integra una naturaleza que ya no es, que ya es ajena a él, y que lo lleva a poder comenzar a actuar de forma equivocada, de forma errónea, a hacer el mal, ¿vale? Y todos estos mitos paganos son referencias a lo que realmente ocurrió, que es lo de la serpiente en el jardín del Edén. Porque si bien los paganos no están en la verdadera religión, los paganos no han olvidado la verdadera religión del todo. Porque si nosotros vemos la Biblia y estudiamos, ¿no es cierto?, la historia sagrada, sabemos que todos los seres humanos en algún momento tuvieron alguna noción de la verdadera religión, sobre todo los descendientes de Adán y Eva y los descendientes de Noé. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí se pervierte, con las perversiones aparecen los politeísmos y llega el paganismo. Pero el paganismo siempre conserva parte de las verdades de la verdadera religión en mitos más enrevesados, más complejos. Yo he elegido el griego, pero hay varios más. Y de hecho la palabra Lucifer viene de la versión romana de Prometeo. Y Lucifer significa aquel que anda trayendo la luz. Entonces, entendemos que hay un momento en el que el ser humano, de alguna manera, desde el punto de vista del mito griego, como que escapa del control de los dioses por obra de Prometeo. Y Prometeo es castigado al sufrimiento eterno. Lo llevan a un monte del Himalaya y ponen un pájaro, un cuervo,
que eternamente le come las entrañas, que como es un semidios, eternamente se regeneran, y eternamente se las come, y eternamente se regeneran, y eternamente se las come, y eternamente se regeneran. Ese es el castigo de Prometeo por rebelarse a los dioses, ya muy similar al castigo de la serpiente antigua, Lucifer, Satanás, el dragón del Apocalipsis que cae del cielo botando un tercio de las estrellas con su cola, que son el tercio de los ángeles que se rebelaron contra Dios en la rebelión angélica antes del tiempo, la guerra entre los ángeles que eran leales a Dios, liderados por creo que Gabriel o Miguel, no estoy, ahí me corrigen, y los ángeles que estaban en contra de Dios, y que en su derrota son convertidos en demonios y son enviados, ¿no es cierto?, al castigo del sufrimiento eterno. ¿Y cuál es el sufrimiento principal en la versión verdadera, ¿no es cierto?, que es la versión judeocristiana? De este cuento que las otras tradiciones poseen también de forma más bien mitológica y no histórica, historiográfica como la tenemos nosotros, que tenemos la verdad revelada. Su castigo es que en ese orgullo inmenso que sienten porque se han vuelto soberbios estos ángeles por su propia naturaleza angelical, que es majestuosa, y encandilados en su propia naturaleza majestuosa, angelical, ellos se vuelven contra la verdad, contra Dios, y se vuelven contra la creación de Dios, y consideran inmoral que Dios vaya a crear a hacer una criatura tan inferior a ellos como es el ser humano, y peor que todo eso, que Dios mismo vaya a encarnarse en una criatura tan inferior a ellos como es el ser humano, en el caso de Jesús. Y eso es parte importante del sufrimiento eterno de los demonios en el infierno y de la necesidad que tienen los demonios de sabotear o hacer su mejor intento por sabotear el plan divino mediante engañar a las personas para que caigan en el pecado, para que se alejen de la iglesia, para que se alejen de los sacramentos y vayan yéndose al infierno y los acompañan en el sufrimiento. Eso es. Pero vamos a volver al jardín del Edén un poco, porque en ese momento, ya realizada la rebelión angélica, ya castigados los ángeles, Adán y Eva, los primeros dos hombres, se encuentran en el paraíso. Dios los creó en un paraíso terrenal, un paraíso, les dio un lugar perfecto donde no faltaba nada, todo era perfecto, no todos los animales eran amorosos, todos estaban en un orden divino completo. La creación entera era paraíso. El planeta Tierra entero era paraíso, porque no se había introducido la desobediencia a la voluntad perfecta de Dios y la rebeldía contra la verdad. No estaba introducida en la creación. Y ahí es donde se introduce, lo que tenemos en la imagen, la serpiente antigua, que sería el ángel, el jefe de los ángeles, de la rebelión angélica, que va a buscar el primer sabotaje de la creación de Dios. ¿Y cuál va a ser ese primer sabotaje? Va a ser convencer a Eva de que convenza a Adán de que se coman el fruto del árbol del bien y del mal. Cayendo, por lo tanto, en desgracia, aprendiendo a hacer el mal y obteniendo un gusto especial por el mal. Pero la forma que tiene Lucifer de convencer a Adán y a Eva es prometiéndoles que si comen del fruto del árbol del bien y del mal van a ser como dioses. Van a ser como dioses. Bien. Y parte de esa promesa tiene muchas implicancias, ¿no es cierto? Y el ser humano la va a tratar de llevar adelante en varias ocasiones de distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, la Torre de Babel. Cuando el ser humano construye la Torre de Babel, está intentando llevar adelante la promesa
de la serpiente, de volverse como dioses. Y esto tiene implicancias en el ámbito de todo tipo, implicancias en el ámbito artístico, implicancias en el ámbito filosófico, implicancias en el ámbito científico, cuando queremos, por ejemplo, manipular el código genético del ser humano y alterarlo, estamos tratando de ser como dioses. Cuando estamos ahí haciendo todo este tipo de cosas, el aborto, el asesinato, que es lo primero que se introduce ya en la naturaleza caída, que es Caín matando a Abel, por envidia, ya, ¿no es cierto? Ahí tenemos un elemento fundamental de la naturaleza caída, porque el asesinato injusto, sin ser legítima defensa, sin ser un juicio, sino que simplemente asesinato tal cual, que es lo que está prohibido en los 10 mandamientos, no está prohibido matar, es no asesinar. Esa es la forma correcta de interpretarlo, porque es la traducción correcta del hebreo. Eso es una rebelión, es un intento de ser como dioses. Y la promesa va a tener unas manifestaciones políticas. Y vamos a verla en el mundo antiguo en algunas civilizaciones que van a entronizar a sus reyes, por ejemplo Egipto con los faraones, como dioses. Esto va a ser una manifestación de este intento de cumplir, de este intento humano por cumplir la promesa hecha por Lucifer a ellos en el jardín del Edén: seréis como dioses. El mismo Alejandro Magno se inventa que era hijo de no sé qué dios egipcio y de no sé qué dios griego, y se empieza a inventar todo este cuento. Hay muchas culturas que tenían esto. Hay que rescatar de ahí tanto la República Romana, porque ya el imperio va a volver a aparecer esto de que los emperadores son dioses. No siempre, no en todos los emperadores. Por ejemplo, Marco Aurelio nunca se definió a sí mismo como un dios, pero sí va a empezar a ser una tendencia también que van a absorber de otros pueblos. Pero hay que recordar que la República Romana y la monarquía romana, previo a la época imperial, son ejemplos de sociedades cuyos gobernantes no se consideran dioses. Y también vamos a ver lo que ocurre en Atenas y en Esparta y en Tebas y en lo que es la antigua Grecia, donde por lo general, salvando excepciones como Alejandro Magno, los gobernantes no se consideran a sí mismos dioses. ¿Ya? Y hay que recordar que si bien el pueblo que fue elegido por Dios para guardar la verdad revelada, la historia sagrada y todo lo demás fue el pueblo de Israel, eso no implica que los otros pueblos hayan olvidado completamente y del todo su pasado. Lo preservaron en una serie de características que podemos observar, como por ejemplo estos mitos de caída que tienen también, como el mito de Prometeo, y que está en casi todas las culturas antiguas, como también lo podemos encontrar en la idea de una ley o de un orden que es natural al ser humano. La idea de que por dadas nuestras características, dada nuestra forma de ser, dado lo que somos, dado el diseño con el que fuimos hechos, hay una forma correcta de ordenarnos y una incorrecta de ordenarnos. ¿Ya? Eso va a pasar al siguiente diapo. Entonces, el reino de Dios o de los dioses. El ser humano, entonces, cuando nos encontramos con estas culturas que no cayeron en el error de considerar dioses a sus gobernantes, nos vamos a encontrar con que vamos a ver muchos textos que buscan precisamente lo opuesto. Entender que la autoridad política se tiene que someter a algo que está por encima de la autoridad política, que es anterior y que es superior al ser humano, normalmente representado con los dioses, en el caso de Israel con Dios, porque ellos preservaban la verdadera religión. ¿Ya? Y vamos a ver que, por ejemplo, el sistema que hoy en día, en que hoy en día se supone que se basa en los sistemas actuales, que sería la democracia ateniense, que no tiene nada que ver con el sistema de ahora, toda su idea política, toda su construcción política está basada en los dioses, en más específico en la diosa patrona de la ciudad, que era Atenea.
está basada en lo divino. El ser humano está en su organización política tendiendo hacia lo divino y sometiéndose a lo divino. Está diciendo, bien, ahí está lo divino y nosotros tenemos que agachar la cabeza y hacerle caso a lo divino y organizarnos de la manera que parece ser la correcta, de acuerdo a la idea que nosotros tenemos de lo divino, que es la única que tenemos porque no tenemos otra. Después vamos a ver que llega el cristianismo y cuando ya todos descubren, la mayoría del mundo descubre la verdadera naturaleza de lo divino y se le revela los misterios de la Trinidad, de la consustancialidad y todo eso, al revelársele son misterios, entonces esta idea de someter lo político a lo divino, que ya estaba previamente en aquellas civilizaciones que no habían cometido, como digo, el gran error de divinizar a sus gobernantes, no van a tener que cambiar grandes cosas de su estructura política. Porque su estructura política ya era una estructura política basada en lo divino, entendiendo que lo divino ha hecho al ser humano de una forma y hecho el ser humano de una forma, la política, la vida en sociedad y en comunidad tiene que ser de acuerdo con esa forma. Voy a ver los comentarios un poquito antes de seguir. Ya, continúo. Bien. Y esto se manifestaba en ley y orden de naturaleza, tanto la ley natural como el orden natural, y natural aquí viene de nacer, estaban reconocidos por las culturas paganas más antiguas. Ninguna cultura pagana antigua, ninguna, no importa lo que le hayan dicho en el colegio, que es mentira, ninguna consideraba la homosexualidad como algo bueno. Ninguna condonaba la pedofilia. Ninguna tenía transexualidad, ni transgenerismo, ni nada de eso. Ninguna cultura antigua, ninguna, negaba la autoridad del padre de familia sobre sus hijos y sobre su esposa, ni la autoridad de la madre sobre los niños. Ninguna negaba el orden natural y la ley de la naturaleza. ¿No es cierto? De que nuestra construcción como seres vivos, hecha por Dios, ¿no es cierto? Nuestra creación tiene dentro de sus propias características la norma mediante la cual nos debemos regir. Y esa norma está dada por el nacimiento. Si nosotros leemos lo que hay o lo que ha quedado de los legisladores romanos, vamos a ver que muchos legisladores romanos, tanto optimates como populares, que eran como los dos partidos políticos de Roma, la izquierda y la derecha, los optimates en la derecha, los populares en la izquierda, van a someter su juicio y van a hacer alusiones en su juicio a los dioses romanos. Van a decir, no, el cónsul no debería poder hacer esto porque Marte lo prohíbe o porque Júpiter lo prohíbe, ¿no es cierto? Lo mismo en Solón. Solón, cuando argumenta que las leyes están por encima del gobernante, y Solón da lugar a la democracia griega, su argumentación es religiosa. Dice, las leyes están por encima del gobernante porque las leyes vienen del panteón, vienen del Olimpo. No era un argumento como hoy en día hablan del Estado de Derecho liberal, que dice el Estado de Derecho es que la ley está por encima de todo, todos la obedecen, etc. No. No era una argumentación que se usa hoy en día, que tiende a remitirse de forma fantasiosa y un poco barzúa, digamos, a Solón. No, Solón está haciendo una argumentación religiosa. Lo mismo podemos hablar de David y su hijo Salomón. Ambos van a ser monarcas que si bien van a ser pecadores, como todos los seres humanos que han existido, a excepción de la Virgen María, van a ser pecadores y van a cometer errores. Tanto David como Salomón van a reconocer a la ley suprema, no como su voluntad como gobernante, sino que está por encima de ellos, una ley que es divina. Vemos esto que en las tres fuentes de la cultura occidental, que serían los griegos, los romanos y los judíos, nos encontramos con una misma noción. No la noción estilo liberal de la ley está por encima de todas las personas, incluido el gobernante, sino la ley está por encima de todas las personas, incluido el gobernante, porque la ley es divina.
porque es un asunto religioso, porque el ser humano no tiene las competencias para definir el bien y el mal lo define Dios. Y no solamente lo define, sino que lo ha dejado inscrito en cada molécula de su creación. Entonces Dios hace hombre. Y la revelación sale del pueblo que era escogido y comienza a ser universal, católica. Y comienza a aplicarse, comienzan a adaptarse muy ligeramente, porque los sistemas que tenían antes, como digo, ya eran de orden natural y ya estaban sometidos a la autoridad divina, y por lo tanto los cambios a nivel político van a ser muy menores. A nivel espiritual van a ser brutales, va a ser una mejora espiritual del mundo humano increíble, superlativa, pero a nivel político, dado que el ser humano ya tenía la ley de Dios inscrita en su corazón, dado que el bien y el mal, en lo que es bueno y lo que es malo que Dios ha establecido, está ya escrito en cada molécula de toda la realidad, entonces el ser humano, como no es tonto, el sistema que tenía no era tan distinto del sistema que Dios quería. Y por eso decimos, por ejemplo, que Jesús es Señor de señores. Que esa frase, Rey de Reyes, Señor de señores, hoy en día no tiene ningún sentido. Porque vivimos en sociedades sin señores y en sociedades sin reyes. Para que Jesús sea Señor de señores, tienen que haber señores. ¿Y quiénes son los señores? Bueno, los señores son los que gobiernan gente, pero no son los que gobiernan gente por estar en un ministerio o ser elegido presidente. No, un señor es alguien que gobierna gente de nacimiento y por naturaleza gobierna gente. Aquí estamos hablando de los señores feudales. Estamos hablando de los dueños de tierras que tenían a su disposición personas que a cambio de vivir en esas tierras y trabajar esas tierras pagaban un tributo, a cambio de ser también protegidos por este señor, pagaban ese tributo. Y ahí tenemos entonces la noción de rey de reyes, porque estos señores a su vez tenían un señor encima, que tenía un señor encima, y finalmente a nivel de lo que es la nación, esto terminaba en un rey nacional, que gobernaba unos señores nacionales, que gobernaban a otros señores nacionales inferiores, que gobernaban a otros señores nacionales inferiores, que gobernaban a su vez a unos padres de familia nacionales, que gobernaban a su vez las familias de la nación. ¿Bien? Y por eso tenemos esta alocución cristiana de que Cristo es Señor de señores, que Cristo es Dios, es Rey de reyes, que hoy en día, en el sistema de Lucifer, carece completamente de sentido. Vamos a ir para allá. Y voy a hablar también de la Constitución y todo eso, y de por qué hay que votar en contra en relación con esto. ¿Bien? El contrapeso de la iglesia. Dios no solamente estuvo aquí y nos entregó la verdad revelada que perfeccionó nuestra sociedad en el sentido espiritual y también en el sentido político, social y económico, sino que además fundó una institución para que la verdad siga existiendo, que según la Biblia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Y tanto los señores como la iglesia limitan y ponen y generan un plano de acción del monarca que se encuentra como especie de sándwich entre lo humano, representado por los señores inferiores al rey, y lo divino, representado por la iglesia, generando una esfera de acción muy limitada para el rey. El rey no puede hacer lo que se le da la regalada gana. El rey puede hacer lo que puede hacer considerando el poder que le viene de arriba y que por lo tanto le condiciona su accionar, que es el que está dado por Dios a través de la iglesia, y el poder que le viene de abajo, que también condiciona y limita su accionar, que es el que viene del pueblo a través de los distintos señores intermedios. Y ese es el orden tradicional, monárquico, cristiano.
Ese es el reino de Dios en la tierra. Tener un Señor que obedece a Jesús, cuyo Señor obedece a Jesús, cuyo Señor obedece a Jesús, cuyo Rey obedece a Jesús, y nosotros como padres de familia obedecer a Jesús y imponer esa obediencia al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestras familias. Ese es el sistema monárquico tradicional que corresponde a la naturaleza humana. Pero ese sistema monárquico va a ser atacado por el régimen revolucionario de Lucifer. Y hay que entender el régimen revolucionario de Lucifer porque el régimen revolucionario de Lucifer es un proceso que tiene etapas. No es un golpe de Estado y se instala de un día para otro, sino no. Es un proceso que tiene etapas, porque depende de condiciones que son espirituales también. Y el primer paso es la Reforma Protestante. El inicio del proceso revolucionario contra lo divino se va a dar en la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante va a establecer las bases filosófico-teológicas para los regímenes modernos, los cuales van a ser el individualismo, que se basa en la sola escritura y el autoexamen, y el hecho de que la reforma de Lutero y de Calvino cuestionó toda forma de autoridad sobre la tierra, con excepción, la única autoridad que nunca cuestionaron fue la autoridad del jefe de Estado, del monarca, del príncipe, del rey. Cuestionaron todas las demás autoridades, de los obispos, de los sacerdotes, de los señores, de los condes, de los duques, incluida la del padre de familia, que ha cuestionado en Lutero cuando se establece que la interpretación de la escritura es un asunto individual, que la interpretación de la escritura es un asunto personal, que no está anclado en una tradición, cuyos cánones no vienen dados por los padres, ni por los abuelos, ni por los bisabuelos, ni por los tatarabuelos, sino que vienen dados por la propia conciencia a través del autoexamen. Dejando así ningún títere con cabeza, con excepción del rey y el del individuo. El rey, Lutero, Calvino lo dejan tranquilito, que decir Enrique VIII, que era rey él mismo. Y el individuo lo liberan, entre comillas, le dan, lo desatan para que pueda ser religiosamente autónomo, dándose a sí misma sus propias verdades reveladas de acuerdo al texto bíblico, como a él le parece que significa. Esto va a llevar al absolutismo monárquico, pero también va a desencadenar otras cosas. Vamos a ver ahora que aparecen los puritanos. Los puritanos van a ser una secta inglesa, calvinista radical, que van a llevar y son los que usan este cuellito blanco, lo andaban trayendo también los colonos que fueron a Estados Unidos y todo eso, que van a comenzar también junto con otra iglesia, con otra secta que se llaman los presbiterianos, van a comenzar una revolución dentro de la misma reforma. Y esta revolución va a ser de corte liberal. La reforma fue siempre episcopaliana. ¿A qué voy con episcopaliana? Tanto los calvinistas como los luteranos, como los anglicanos, mantenían la fórmula jerárquica de la iglesia, que estaba dado por obispos, diáconos, y ellos le llaman ministros. No tenían sacerdotes, porque no le pueden decir sacerdotes porque no hacen sacrificio, pero le dicen ministro. Y esa forma de organización, que es la forma de organización que está en Hechos de los Apóstoles, que está en las cartas de las epístolas de Pablo, etc. Esa forma de organización se conoce como episcopaliana, por la figura del episcopos, que en castellano significa obispo,
y que en latín significa el que vigila, y que eran los sucesores de los apóstoles. Los obispos los obispos hasta el día de hoy son sucesores de los apóstoles, mediante la transmisión de la autoridad para interpretar la Escritura que les viene dada por el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Dice en los Hechos de los Apóstoles, cuando Simón vio que a través de la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, quiso pagarles para que le impusieran las manos a él. Sabemos que los obispos tienen el Espíritu Santo por la imposición de las manos de los apóstoles, y que esa potestad les da el permiso para interpretar las Escrituras, porque luego en otras partes, en otras epístolas y en otras zonas del Nuevo Testamento establece que solo con la ayuda del Espíritu Santo se pueden interpretar las Escrituras. Bien. Y la única diferencia en esta doctrina respecto de católicos con ortodoxos es que los ortodoxos dicen que para que se puedan interpretar correctamente la Escritura se tienen que reunir los obispos en concilio de todos los obispos, y de acuerdo a la versión católica hay un obispo más importante, que es el Papa, que es el sucesor de Pedro, que puede interpretar las Escrituras e imponer a los otros obispos esa interpretación de las Escrituras, dado que Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Pero es una diferencia menor desde el punto de vista político. Porque lo que se entiende es que la verdad revelada, y por lo tanto de todas las consecuencias políticas de la verdad revelada, está en manos de quienes tienen el Espíritu Santo. Y eso se llama, en términos de estructura política de la Iglesia, se llama episcopalianismo. Y tanto las iglesias originales de los calvinistas como de los luteranos como de los anglicanos eran episcopalianas, y la mayoría hasta el día de hoy sigue siendo episcopaliana, es decir, que tienen obispos, aunque los obispos de esa iglesia no tienen sucesión apostólica, por lo tanto no son obispos válidos, pero intentan simular la estructura de las iglesias cristianas tradicionales. Los presbiterianos y los puritanos van a empezar a desarrollar estructuras más bien horizontales. Van a decir que los calvinistas y los luteranos, como normales, son tibios, están siendo inconsecuentes, porque dado que el principio es que cada persona puede interpretar la Escritura y que cada persona tiene que leer la Biblia y responder honestamente lo que su corazón le dice al enfrentarse a la verdad revelada en términos que está codificada en la Escritura, entonces no debería existir ningún tipo de estructura de autoridad en la iglesia. Y así presbiterianos y puritanos van a establecer unas estructuras más bien horizontales y de asamblea en la iglesia. En sus iglesias van a tener las decisiones teológicas, no las van a tomar un obispo, sino que las va a tomar una asamblea. Un montón de fieles que leen la Biblia se juntan y dicen: yo pienso que dice esto, yo pienso que dice esto otro, levantan la mano, votación, gana mayoría. Entonces van a empezar a establecer un sistema democrático. Ellos van a ser los primeros en democratizar la verdad. La verdad ya no viene dada por el Espíritu Santo, por Dios ni nada, sino que viene dada por una sumatoria de conciencias de la asamblea de los fieles que han leído la Biblia y la han interpretado cada uno a su manera, y se llega a una especie como de consenso democrático. Y la persona que tenemos aquí en la pantalla se llama Oliver Cromwell. Oliver Cromwell llevó adelante la primera república liberal de la historia en el siglo XVII en Inglaterra. Le cortó la cabeza al rey y se instauró como dictador. Se puso un montón de protector de los reinos y no sé qué, unos títulos bien pomposos, pero en el fondo era dictador. Oliver Cromwell, puritano. Y empezó a desarrollar las estructuras políticas de un parlamentarismo que fuera echando por tierra el sistema de orden natural inglés. También llevó a cabo un exterminio de irlandeses bastante acucioso, y hay que decirlo, de la población católica inglesa de esa época, cuando Cromwell se toma el poder, era un 17% de los ingleses, y cuando Cromwell deja el poder,
quedaba 9% de los ingleses. Y eso no fue ni por las buenas, ni pacífico, ni le faltó sangre, ni ejecuciones, ni persecuciones. Y eso es lo que llamaba la primera revolución inglesa. A la caída de Cromwell asume su hijo un ratito, pero van a llegar los más conservadores, anglicanos, y van a recuperar el poder, y va a llegar lo que se va a llamar la restauración Estuardo. Y la casa Estuardo es una casa monárquica de origen escocés que era históricamente muy ligada al catolicismo, pero que por razones políticas habían determinado que mejor eran anglicanos porque si eran católicos nunca le iban a dar el trono de Inglaterra. Así que se habían ido convirtiendo en anglicanos para tener el trono de Inglaterra. Y estos Estuardos gobernaron Inglaterra hasta que llegó el gobierno de Jacobo II. Jacobo II Estuardo se convirtió al catolicismo, bautizó católico a su hijo, y el Congreso, que ya tenía mucho poder, dado porque pasamos por la dictadura de Cromwell, que le dio mucho poder al Congreso, el Congreso que tenía mucho poder, le hizo un golpe de Estado y trajo a Guillermo de Orange, que era un calvinista, que era rey de Holanda, y lo pusieron en el trono de Inglaterra. La justificación dinástica es que este señor estaba casado con una señora Estuardo, que era, creo que, la hermana de Jacobo II. Los anglicanos y católicos que van a seguir a Jacobo II se van a llamar los jacobitas, y vamos a ver al menos 4 guerras jacobitas con miles de muertos, además de matanzas, represión y exterminio de católicos y de anglicanos high church, que son esos anglicanos que se parecen mucho al catolicismo, por parte de los puritanos en el poder y su gobierno parlamentario liberal en los próximos 100 años después de la revolución que llamaron gloriosa. Cuando ocurre esta revolución que llamaron gloriosa, estos nobles de ingleses, nobles de sangre, digo, no de forma de ser, que llevaron a cabo la revolución y que eran parlamentarios, tanto de la Cámara de Comunes como de la Cámara de los Lores, y que eran gente con mucho dinero, y que eran protestantes, no tenían tranquila la conciencia. No eran capaces de decirse a sí mismos que lo que habían hecho, de matar un montón de gente para sacar a un rey católico del poder por el solo hecho de ser católico, no tenían claro para su fuero interno que lo que habían hecho había estado bien. Y además no tenían cómo justificarlo ante el resto del mundo. Con lo cual van a comenzar a financiar a una serie de intelectuales, entre lo que destaca John Locke, para que hagan una justificación filosófica y politológica de la salvajada que acababan de cometer. Y eso es lo que se llamó la Ilustración Escocesa. Y la Ilustración Escocesa les pegó de vuelta porque después van a llegar la Casa de Hanover, que son una casa alemana que estaba emparentada con los Orange y que estaba emparentada con los hueones de los Estuardo, que va a llegar al poder la Casa Hanover a Inglaterra. Al final de la Cuarta Guerra Jacobita, llegan los Hanover al poder en Inglaterra. Y está la batalla de Culloden, ¿no es cierto? Y hay un momento en que los soldados puritanos y presbiterianos, una vez que el ejército, los Highlanders principalmente del clan MacDonald, que estaban haciendo la primera línea de combate en esa batalla, comienzan la estampida en retirada porque estaban perdiendo, y el joven pretendiente, que era el nieto de Jacobo II, o el hijo, no me acuerdo, escapa,
que entran en un frenesí. Y no sé si vieron lo que pasó hace una semana y media más o menos en Israel, donde los de Hamas entraron por las casas y mataron a la gente. Bueno, los protestantes hicieron exactamente lo mismo con todos los católicos y anglicanos más tradicionales, que se llama High Church, que vivían en los alrededores de la batalla. Entraron a las casas y degollaron mujeres, niños, niñas, violaron, quemaron vivos, quemaron las casas. Y esto duró 3 días, no un día, 3 días. Cuando se dice que la violencia de Hamas es nunca vista, es mentira. La masacre después de la batalla de Coluden fue así tal cual. Esto lo hicieron los protestantes ya liberales, porque ya estaba John Locke. Ya se había escrito la doctrina liberal del parlamentarismo, el sufragio, el individualismo y todo eso. Ya se había justificado la mal llamada Revolución Gloriosa en términos ideológicos, ya se había difundido la idea de la Ilustración escocesa. Y llega entonces la casa Hanover a Inglaterra, que hoy en día se llama Windsor. Una casa alemana. Y estos alemanes hicieron todas las cosas liberales de la Ilustración escocesa que se habían planteado, del voto, de la representación, de no sé qué, todos estos principios, los aplicaron en Inglaterra, pero no los aplicaron en las colonias. No los aplicaron en los Estados Unidos. Y los estadounidenses, que eran gente que era buena para leer, hasta el día de hoy son gente buena para leer, habían estudiado los principios de la Ilustración escocesa. Y como eran puritanos también, la enorme mayoría de lo que es la zona de Massachusetts y todo lo que es la costa norte, de las colonias de más al norte, Maine, Long Island, todo eso, New Jersey, toda esa parte de la costa norte de la costa de la costa atlántica norte de los Estados Unidos eran puritanos. Habían estado de acuerdo con la idea de John Locke, también puritano. Lo que hace John Locke básicamente es crear la politología luterana, o sea, perdón, puritana. ¿Mm? O sistematizarla, porque ya de alguna manera existía, en tanto mataron un rey, después echaron a otro, etcétera. Y habían establecido ya su régimen parlamentario. De alguna manera lo que hace es sistematizar la politología de corte puritano, que es lo que va a venir a llamarse después liberalismo. La palabra liberalismo va a aparecer después en las Cortes de Cádiz, pero ya ahí surgen las ideas que llamamos hoy en día liberales. Y los puritanos que vivían en Massachusetts principalmente, al ver que el rey no respetaba, el rey de la casa Hanover, ahora llamada Windsor, no respetaba las normas que se supone que eran no respetaba lo que los liberales habían dicho, ¿ya? Respecto de ellos, porque respecto de Inglaterra sí lo respetaba, Escocia también, pero respecto de ellos, al igual que a los irlandeses también, los pisoteaban harto, pero respecto de las colonias de Estados Unidos, que no le respetaban esas nociones, se van a revelar en función de esas ideas. Van a revelarse en función de las ideas de la Ilustración escocesa. La Revolución Americana se va a fundamentar en la idea de la Ilustración escocesa y uno puede ver claramente en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en los documentos fundantes, en las actas de la Confederación y luego en la Constitución, puede ver que ahí aparece Locke, está el fantasma de Locke y está el fantasma de Hume, etcétera, de en los documentos de los padres fundadores y en las cartas de los padres fundadores. Los padres fundadores de Estados Unidos, los que crean Estados Unidos y rebelan Estados Unidos contra Inglaterra, lo hacen basado en las ideas que Inglaterra había dado al mundo para justificarse a sí misma el régimen de barbarie sectario y sanguinario que habían montado contra los católicos, contra los irlandeses, contra los anglicanos más tradicionales.
De la ilustración escocesa pasamos a la ilustración francesa. Las ideas de la ilustración escocesa van a pasar a la ilustración francesa. Van a llegar a la ilustración francesa. Le van a decir al francés promedio, van a cambiar con el enciclopedismo, con Voltaire, no sé qué, la cuestión, bla, bla, van a transformarse a unas ideas liberales distintas. Digamos que a través de estas sociedades secretas, abiertamente satanistas, de las que participaban los burgueses de Francia, los burgueses menos piadosos, menos religiosos de Francia, van a leerse estos documentos de la Ilustración escocesa, que son sistematización de la politología puritana, y van a reinterpretarse ya directamente desde el satanismo. Porque estas eran sectas que eran satánicas, que estaban en Francia. Normalmente secretas y ocultas del poder del rey y de la Inquisición. Y va a surgir la Ilustración francesa. Y la Ilustración francesa va a llevar aquí una pequeña revuelta por un problema económico no muy grave, esa es la realidad, parecido a lo que fue, porque ustedes acuérdense que porque les han contado en la historia que los franceses pasaban hambre y sufrían y que estaban a poto pelado por culpa de los reyes, pero si ustedes ven, lo mismo se decía de los chilenos en el estallido fecal, y era mentira. Y lo mismo se dice hasta el día de hoy de los franceses para la época de la Revolución, y sabemos que es mentira. Porque las revoluciones crean estas mitologías donde lo de antes era todo tan terrible y lo de ahora es todo tan bueno. Entonces, el frenesí sanguinario contra los católicos se va a trasladar desde Inglaterra hacia Francia. Y empieza la cortada de cabezas sistemática en la guillotina durante el periodo del Gran Terror, liderado por estas sectas satánicas. Marat, Robespierre, ¿no es cierto?, Danton a la cabeza. La Revolución Francesa parece terminar en un momento dado, porque ejecutan a Robespierre, que más encima se trata de suicidar y se destruye la mandíbula y cosas satánicas extra, y empieza el gobierno del directorio. ¿El directorio o la convención? El directorio creo que, bueno, ahí me corrigen si es que es la convención o el directorio, pero empieza un régimen que pareciera que la revolución terminó y aparece Napoleón. Y Napoleón se significaría que como Napoleón se pone la corona y todo, se declara emperador de Francia, etcétera, significaría, de acuerdo al criterio superficialista, que no ve lo profundo de las cosas, que la revolución terminó. Pero no. Napoleón no solo conservó, sino que profundizó muchos aspectos de las teorías de los ilustrados franceses, llevando a cabo, por ejemplo, el Código Civil Napoleónico, que es el que tenemos en Chile y el que tienen en Perú y el que tienen en Venezuela y el que está en todos lados, el Código Civil Napoleónico. Y Napoleón lo que hace es conquistar países y expandir la revolución, y va a llevar las ideas de la Ilustración francesa fuera de Francia. Las va a poner en España, las va a poner en Portugal, las va a poner en Alemania, en Austria, las va a llevar hasta Rusia. La idea de la Ilustración francesa las va a exportar, así como los ingleses habían de forma más clandestina exportado las ideas de la Ilustración escocesa hacia Francia por medio de las sociedades secretas que tenían vínculos con la masonería, que todos sabemos que la masonería tiene su gran oriente en Inglaterra. Van a ir llevando las ideas de la Ilustración escocesa a Francia, y Francia las va a despartir por el mundo, esta vez ya secularizadas y interpretadas desde un punto de vista satanista. Y van a crear el sistema político de república tipo francesa que tenemos en Chile, en Argentina, en México, Perú, Bolivia,
Brasil, Francia, por cierto. Y curiosamente es el sistema político que Estados Unidos, que no tiene ese sistema, le trata de imponer a los países cuando les pide que sean democráticos. Se produce una expansión revolucionaria y esa expansión revolucionaria lleva a una serie de crisis y revoluciones internas en Hispanoamérica. Los países de la América hispana van a tener sus revoluciones con sus propios matices cada una. En esta secularización del liberalismo, el liberalismo ya no es una cosa puritana, sino que es una cosa atea, que está, que en realidad es satanismo encriptado con una máscara atea. El satanismo casi siempre tiene una máscara atea. Se seculariza el liberalismo y aparecen los primeros protocomunistas. Empiezan a aparecer personas que ya comienzan a plantear un igualitarismo radical. Ese liberalismo secularizado, de máscara atea, pero de rostro verdadero satánico, es el que rige toda nuestra república. Es el sistema que tenemos nosotros y el que tienen nuestros vecinos. Es el que quieren que tenga China, por ejemplo. Cuando dice China es una dictadura, ¿qué quieren para China? Bueno, este. No estoy diciendo que China no sea una dictadura, por cierto. Y ya aquí vemos también, como les digo, vemos el protocomunismo. Recordemos que Marx se va a inspirar para el comunismo en un hecho comunista, precomunista, que es la Comuna de París, que a él le tocó ver. Si alguien quiere ver más o menos cómo fue, vean el musical este de Los Miserables. ¿Ah? Well, the beating of our hearts, that was the beating of our drums. Will not be slaves again. Esa canción de Los Miserables se trata de esta gente, ¿no es cierto? Y ahí obviamente los pintan como unos héroes que están luchando por la libertad y no sé qué. Pero si uno se fija en el subtexto del musical, son unos cabros pitucos que están llevando a un montón de gente pobre al matadero en función de unos sueños totalmente voluntaristas y estúpidos. Sigamos. El comunismo como consecuencia del liberalismo secular. El comunismo va a avanzar algunos principios liberales y va a ir en desmedro de otros principios liberales. El comunismo va a entender que la idea de democracia, entendida como democracia liberal, sufragio universal, etcétera, la cacha de la espada, de que todos votan y se hace lo que todos votaron, es incompatible con el derecho de propiedad. A partir de la óptica marxista se van a dar cuenta de algo que es verdad. Desde el punto de vista de la democracia, que la democracia no es democracia si cada quien hace lo que quiere con lo que le es propio. Si yo tengo una fábrica de zapatos y la voluntad popular colectiva no me puede obligar a producir zapatos de X color, o cerrarme la fábrica, o decirme cuántos zapatos producir o de qué material, no es democrático, de acuerdo a la noción de Marx. Y yo creo que tiene razón. Entonces Marx va a decir, va a eliminar un principio liberal que es el de la propiedad privada, va a decir, este no tiene que ser, este no tiene que estar, porque este entorpece el otro, que es el del autogobierno colectivo del pueblo. Y va a expandir el principio liberal de la fraternidad, que está encarnado en la idea del Estado Nacional, que es como oposición al reino. El liberalismo va a establecer la idea de Estado Nacional como idea opuesta a la idea de reino. Entonces, en esta etapa del proceso, el Estado Nacional se ve cuestionado frente a la idea del Estado Universal, porque ambos se anclan en el mismo principio de la fraternidad. Principio masónico de la Revolución Francesa que se llama fraternidad. En ese principio masónico de la Revolución Francesa, que es la fraternidad,
van a ir los marxistas a decir, bueno, la fraternidad, ¿por qué termina en la nación? Fraternidad universal. Fraternidad universal, sufragio universal y que el voto de la mayoría tenga poder sobre todo, no sobre algunas cosas, que pueda organizar la producción, la distribución y el consumo, que pueda organizar la distribución de los bienes. ¿Se fijan? Así como el liberalismo es antinatural en la distribución del poder, el marxismo es antinatural, siguiendo el principio de antinaturaleza en la distribución del poder, va a avanzarlo al punto de que va a tampoco creer en una naturaleza en la distribución en la distribución económica. Es decir, no, tampoco hay naturalidad en la distribución económica. Y esto se ve potenciado porque el esquema social liberal, basado en la idea de los derechos individuales, es un esquema desintegrador de la sociedad. Porque si mis derechos terminan donde empiezan los del otro, entonces a mí lo que me conviene para tenerme unos derechos más grandes es estar lo más lejos posible del otro. Y eso genera una desintegración. Y las personas desamparadas por el sistema liberal, las personas que quedan a la deriva, en soledad, son muy susceptibles de caer en los discursos igualitaristas. Si todos fuéramos iguales, mi primo no me habría dejado de hablar porque se hizo millonario y no quiere que le pida plata. Poner un ejemplo así bien burdo. Entonces, el esquema social liberal lleva a los igualitarismos, así como las premisas liberales seculares llevan al desarrollo teórico del comunismo. Pero el comunismo cayó, todos vimos que cayó. El muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, pero el comunismo como principio no cayó. Permaneció en las Naciones Unidas y fue cambiando de enfoque. Salió del enfoque materialista que tenía Marx respecto de la distribución, la producción y el consumo, y se llevó hacia un nuevo paradigma filosófico que es el postestructuralismo, postmodernismo, el deconstructivismo. Y se plantea mentirosamente, se plantea siendo en mentira, miente, dice el posmodernismo que ya no es antropocéntrico, que ha superado el antropocentrismo moderno. Antropocentrismo significa que gira en torno al ser humano. Si se fijan, hasta el momento de la Reforma Protestante no giraba en torno al ser humano, giraba en torno a Dios. Ya con la Reforma Protestante gira en torno al ser humano, porque pone al ser humano como juez de la Escritura, el que puede interpretarla. Y comienza todo a girar en torno al ser humano, y cuando llega el posmodernismo va a decir, nosotros ya nos giramos en torno al ser humano, pero es mentira. Es un engaño. Porque los del posmodernismo, su discurso es antilógico, es antilogos, es mágico. Como decía muy bien el Alexis en la presentación sobre los 4 años del estallido, viene de Giordano Bruno. ¿Ah? El mago cambia la sociedad para obtener el poder. Giordano Bruno, por supuesto, líder de una secta satánica, que fue justamente ejecutado por eso, y la gente hoy en día, los defensores de Giordano Bruno niegan que haya sido parte de una secta satánica, pero está probadísimo, la iglesia lo probó, y por eso lo quemaron. En este desarrollo, nuevo desarrollo filosófico del principio comunista, la conciencia y la voluntad humana son llevadas al estatus de Dios creador. Lo que estamos viendo en pantalla es la imagen de un queer. Es un señor, es un caballero. En la realidad creada por Dios es un caballero. Pero ellos no reconocen la creación de Dios, reconocen la creación propia. Ellos crean. Eso ya viene de Kant, ¿no es cierto?, de la Ilustración alemana. El giro copernicano de Kant significa que no es
El ser humano no es la verdad que pueda contenerse en nuestra mente la que tiene que adecuarse a la realidad, sino que la realidad se adecua a nuestra mente. Nosotros mandamos, no mandan los objetos. No, la creación de Dios no manda el ser humano sobre la creación. Esa es la noción kantiana. Y entonces se va a decir que el ser humano no vive una experiencia de realidad que es creada por Dios eternamente, sino que vive una experiencia de realidad que es creada por sí mismo. Y así es como se puede el ser humano a sí mismo percibir y puede también imponer esa percepción. Y esa percepción se vuelve verdad. ¿Por qué no sería verdad? Si no hay creación de Dios, entonces hay creación humana. Y el vehículo que se utiliza para que esto se aplique políticamente a nivel de la humanidad son los llamados derechos humanos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas van a ir levantando gobiernos de la subjetividad individual humana y llevándola a una imposición fáctica de la supuesta y falsa, por cierto, divinidad del ser humano. Y es un anticristo. No digo que sea el anticristo de la Biblia. Digo que es un anticristo en el sentido de que es todo lo contrario de lo que es Cristo. Porque Cristo es Dios todopoderoso, verbo eterno, logos inmortal, que se hace hombre por humildad, para enseñarnos. Muere por nosotros. El hombre que se pretende transformar en Dios, por el contrario, el que quiere definir su propia realidad desde sus propios caprichos y criterios subjetivos, o descriterios subjetivos, se está glorificando a sí mismo y dándose el estatus de ser divino por sí mismo, por orgullo, por soberbia, por pasión de vanidad. Está actuando en la realidad, está representando la rebelión de Lucifer, la rebelión angélica, pero aquí. Eso es lo que está haciendo. Así como Lucifer dijo, non serviam, yo no obedezco a Dios, Dios me tiene que obedecer a mí, y fue desterrado al infierno con sus ángeles, el ser humano ahora dice, non serviam, yo no tengo que obedecer a Dios, Dios me tiene que obedecer a mí. No es que yo no sea un hombre biológico. Es que aceptar el hecho que yo sea un hombre biológico significaría obedecer a Dios. Y yo estoy en rebelión contra Dios. Estoy en un non serviam. Y digo que yo digo lo que yo soy. Yo me pretendo Dios en mi soberbia. En esta siguiente etapa del proceso, por lo tanto, se va a dar lo que se llama la molecularización, entra en contradicción y se genera la revolución. Y lo que están viendo es una imagen de las tribus urbanas, que son el primer paso que se dio de la molecularización. ¿Qué es la molecularización? La molecularización es el entronización de lo que son las subjetividades. Si antes lo más importante era tu religión, tu nacionalidad, tu apellido, tu familia, ahora lo más importante es la música que escuchas o el tipo de cosas que ves en la televisión, que si eres geek o otaku, que si eres metalero o hip hopero, si eres cinéfilo o lector. Se entronizan las subjetividades. Las subjetividades toman un plano superior por encima se le da un plano de mayor importancia a la identificación subjetiva respecto de la identificación objetiva.
y la sociedad se empieza a dividir en tribus no naturales. En lugar de ser las tribus naturales, yo soy hijo de los tantos, soy del clan de los Izquierdos, o tú eres del clan de los López, aquí hay una tribalización antinatural. Es como si volviera al orden natural, en el sentido de que vuelve a la sociedad a organizarse en grupos pequeños, en clanes y en tribus, pero esta vez estas tribus no son naturales, por lo tanto, porque no son de nacimiento y no son objetivas. Por lo tanto, es un proceso de inversión. Consecuencia directa e inevitable del liberalismo. Mediante la libertad de expresión, la libertad de credo, la libertad de culto, la libertad de esto, la libertad del otro, le facilita y habilita que las personas entronicen su subjetividad y comiencen a desnaturalizar su pertenencia objetiva y natural. Y a esto se le suma la inmigración masiva como un ingrediente extra, adicional, de deterioro de las identidades colectivas nacionales. Fíjense ustedes cómo originalmente se crean las identidades colectivas nacionales, que, bueno, ya existían, pero se aprovechan como herramienta, se usan como herramienta para crear el Estado Nacional y destruir el reino. Pero ahora se usa la inmigración masiva, se usan las tribus no naturales, se usa la entronización de las subjetividades para eliminar la identidad colectiva nacional, que había sido utilizada previamente por el sistema de Lucifer para destruir el reino. ¿Y cómo se articula todo esto para que se generen revoluciones como el estallido fecal que nosotros vivimos mediante significantes flotantes o vacíos? Dignidad. Y ahí partieron todos, los metaleros, los pelolai, los Pokémon, los emo, los otaku, los libertarios, los no sé qué, los veganos, los Hare Krishna, todas las molecularizaciones de la sociedad que ya no es chilena, porque nadie ahí es chileno. Si tú eres otaku, no eres chileno. ¿Eres chileno o eres otaku? O eres vegano, eres vegano. Chileno, vegano, no es lo mismo. Porque si no significaría que ser chileno no es algo específico. Bien, entonces hay un deterioro de la identidad nacional y se lleva a través de significantes vacíos, como la palabra dignidad, que se usó en Chile, y en otros lados se van a usar otras, para activar procesos de crisis mediante shock revolucionario. Shock mediático, campañas mediáticas, de como lo que vimos ayer. Ustedes vieron el directo ayer con Alexis, que Alexis dio sobre el tema de los ojos destruidos, que en realidad hay dos casos nomás de pérdida ocular, pero no, hay 50.850 millones de personas que perdieron los ojos. Y esto no lo podemos permitir, compañeros, y salen todo y todo lo demás, y se genera esta crisis de shock revolucionario, donde el objetivo, y es lo que vamos a ver ahora, es este: la constitución de Kast y los expertos. ¿Por qué puse esa imagen yo? Porque representa lo que está pasando ahora. Los expertos, que son mandatados por las Naciones Unidas, están sacándole la cresta al pobre Kast. Y el pobre señor Kast, en lugar de defenderse, porque nunca en su vida ha pegado un golpe, ha pegado un combo de vuelta, lo cual es una lástima, porque dice mucho de sombría. No solo se deja golpear y se queja, sino además llama a votar a favor, a favorecer a sus verdugos. Los burgueses competirán para vendernos la soga con la que serán colgados. Y vamos a ver, en la constitución actual, que quieren cambiar, y que Kast quiere que voten a favor, vivimos en un Estado nacional. En la nueva constitución vamos a vivir en un territorio. En la constitución actual, que quieren cambiar, vivimos en la soberanía del Estado reside en la nación. En la constitución nueva, la soberanía reside en el pueblo. Pero no es real la soberanía que reside en el pueblo. El pueblo, porque claro, no puede ser la nación porque ya no hay nación, porque ya
molecularizaron el pueblo de Chile, lo convirtieron en una colección de pandillas chicas, de entre veganos y no sé qué, y anarquistas y la wea, y cada uno con su idea. ¿Mm? ¿Por qué la soberanía del pueblo no es tan soberana? Porque en la constitución actual, los tratados internacionales, que son asuntos impuestos por los demás países, porque Chile no tiene el peso como para imponerse en los tratados internacionales. Chile acepta las condiciones que le pone China, Estados Unidos, que le pone la ONU en los tratados internacionales. No tiene el peso político internacional como para decir esto va a poner el tratado internacional. Así que la soberanía del pueblo queda limitada por los tratados internacionales. Pero en la constitución actual, los tratados internacionales son de rango constitucional. ¿Qué significa que sean de rango constitucional? Que depende de los chilenos. ¿Qué tratados internacionales aceptamos? Los que tenemos aceptados tienen rango constitucional, pero los podemos también eliminar. O sea, hoy en día, si los chilenos podemos votar, con la constitución que tenemos ahora, podemos votar por un Congreso y un presidente que nos saquen de un tratado internacional, que nos retiren de un tratado. Pero con la constitución de Kast y de los expertos, los tratados internacionales se vuelven un límite a la soberanía popular. Y al volverse un límite a la soberanía popular, el pueblo no puede votar para salirse de los tratados internacionales. ¿Y qué es lo que hacen los tratados internacionales? Retrocedamos. Acá está, los derechos humanos como vehículos de gobernanza mundial e imposición fáctica del hombre Dios. Eso es lo que hacen los tratados internacionales. Y si no me crea, léase los últimos 6 o 7 acuerdos de la ONU. El de inmigraciones, el de refugiados, el de los trans, etc. Es decir, que el pueblo de Chile, de acuerdo a la concepción de soberanía de la nueva constitución, va a seguir mandando, pero ese gobierno va a estar limitado, constreñido por estos acuerdos que manda la ONU. ¿Se acuerdan de la ley de autonomía progresiva del menor? ¿Se acuerdan de esa ley o no? A ver, quiero ver el chat. ¿Se acuerdan de esa ley? La ley de autonomía progresiva del menor. Pavali se acuerda. ¿Qué más se acuerda? ¿Quién más se acuerda? Ya se acuerdan de la ley de autonomía progresiva del menor. ¿Se acuerdan que Piñera la vetó en último momento? ¿Se acuerdan que Piñera vetó la ley de autonomía progresiva del menor? Piñera vetó la ley de autonomía del menor porque en Chile, hasta la constitución que tenemos hoy en día, los tratados internacionales tienen rango constitucional. Si se aprueba la nueva constitución, ningún presidente va a poder vetar una ley como esa, porque vetar una ley como esa iría en contra de los tratados internacionales y eso sería el límite de la soberanía popular y el presidente, al ser elegido por soberanía popular, no tendría la potestad de vetar una ley que emane de un tratado internacional. Ningún presidente va a poder, por ejemplo, Kast pretendía
si era presidente y tenía los votos en el Congreso, intentar democráticamente derogar el aborto en 3 causales. No se va a poder. Porque los tratados internacionales van a ser límite de la soberanía popular y Kast va a ser electo de la soberanía popular y por lo tanto no va a tener la potestad para salirse, para derogar una ley que está afirmada de un tratado internacional. Eso es lo que va a pasar. Chile pasa a ser un territorio de la fraternidad global universal que habría planteado Marx en su momento como crítica al Estado Nacional liberal. Un territorio más de la fraternidad mundial, del gobierno mundial, que ya existe, no es como que hay una conspiración, ahí está, se llama Organización de las Naciones Unidas, una entidad privada controlada por 4 empresarios. Una zona económica administrativa, bien eso, vale. Una zona económica administrativa que tiene una capacidad limitada de autogobierno y que la pueden limitar cuando quieran. Esas son las consecuencias actuales de Chile, de que nosotros como chilenos hemos estado siguiendo el proceso descrito aquí del sistema político de Lucifer. Y eso es lo que les quería presentar hoy día. Rápidamente, alguna ronda de preguntas cortas para cerrar. Marco, eso es irrelevante. O sea, un gobierno tiene que tener un sistema de identificación de las personas, así que la ONU como es un gobierno lo va a tener. ¿Qué tengo que opinar yo de eso? René Jones Mickelman pregunta ¿por qué la vida es así? Porque desde los tiempos de Juan el Bautista el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. René. Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Tienen que estar a la altura, cabrón. Ya veo que no hay preguntas interesantes. Voy a cerrar este directo. Un cariño para todos ustedes. Hoy día a las 7 tenemos directo llamado. Besitos. Chao, chao. El mayor truco, perfecto para terminar la cuestión. El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Efectivamente. La única forma de ganarse el cielo es enfrentarse a un enemigo digno. Buenas frases se sacan, cabros. Chiquillo, mi libro Economía para Cualquiera sigue en venta. Tenemos pocas unidades, pero aún quedan. Comuníquese, vea los links en la descripción, lo que está en la descripción, siga las instrucciones en la descripción y compre este libro o cualquiera de los otros que están en la descripción. Comprando cualquiera de estos libros me apoya en este canal. Un besito, un abrazo y nos vemos más rato en el directo llamado. Matías Enríquez, tu pregunta esta va a quedar para el directo llamado.